Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 434 de Richard Feller, tercera edición. En esta parte voy a hacer lo que se conoce como análisis de grados de libertad. Acá tengo el diagrama de flujo con sus respectivas etiquetas que ya tracé en la parte número 1. Para hacer el conteo o análisis de grados de libertad, lo primero que voy a hacer es estudiar las preguntas. Tengo dos preguntas, la B y la C. La pregunta A, concretamente, era etiquetar el diagrama de flujo, etc. Ahora, para la pregunta B, se me pide determinar lo que sería el valor de F1 o de la corriente número 1, que también es llamada alimentación fresca, y de la relación F6 sobre F1, que es concretamente la corriente de recirculación sobre lo que sería la alimentación fresca, que es F1. Todo esto suponiendo que el evaporador está trabajando al máximo. Debo recordar que cuando el evaporador trabaja al máximo, la cantidad de agua evaporada, que sería F3, tiene un valor de 175 kilogramos por segundo. Entonces, todo esto suponiendo que está operando al máximo el evaporador. En la parte C se me pide determinar lo que sería el valor del F4 o de la línea número 4 o la corriente número 4 y la composición de la misma, es decir, la fracción másica en la línea número 4 de sulfato de potasio y la fracción másica en la línea número 4 de agua. Todo esto suponiendo que ahora el evaporador está operando al 75% de su capacidad, es decir, que la salida que va a haber ahora en la línea número 3 va a ser igual al 0,75 de la salida máxima que puede haber en la línea número 3. 0,75 expresado en fracción. Esto sería 0,75 por 175 kilogramos sobre segundo, que es el valor de F3 máximo. Eso me va a dar 131,25 kilogramos por segundo. Ahora, esta parte es muy interesante porque yo, cuando me corresponda hacer los balances, voy a plantear los balances, voy a determinar la corriente número 4 y voy a utilizar algo que se llama factor de escala. Es decir, lo primero que le voy a dar respuesta es la pregunta B y luego voy a utilizar lo que se conoce como factor de escala para ajustar los valores que obtuve en la pregunta B al nuevo valor de la línea número 3 en la pregunta C. El factor de escala tiene una ecuación o una fórmula que dice que es base pedida, que generalmente se llama BP, sobre base calculada. ¿Cuándo se usa el factor de escala? El factor de escala se utiliza cuando yo hago los cálculos utilizando un flujo conocido que tiene un valor dado. Por ejemplo, hago los cálculos para F3 igual a 175 kilogramos por segundo y luego se me pide que vuelva a hacer los cálculos pero con un valor diferente de F3. Entonces, para no hacer todo el procedimiento nuevamente, yo lo que hago es utilizar esto que se conoce como factor de escala y adecuo los nuevos valores o los valores al nuevo valor de F3. Pero esto lo voy a hacer yo cuando me toque realizar los balances en sí o resolver las ecuaciones de los balances. Ahora, tomando esto en cuenta, voy a realizar el conteo de grados de libertad o el análisis de grados de libertad. Eso quiere decir que sea bien para la pregunta B o sea bien para la pregunta C, el valor de F3 va a ser conocido. Quiere decir que va a tener un flujo conocido. Entonces voy a plantear los balances que puedo lanzar. El primer balance que puedo lanzar es el balance al mezclador. Debo recordar que ese mezclador no es una unidad, sino simplemente es un punto donde se está mezclando, en este caso, el flujo número 1 o F1 con el flujo número 6. Y se obtiene el flujo número 2, que es el que entra directamente al evaporador. Entonces tengo un balance para ese mezclador. Voy a tener también un balance para el evaporador. En este caso sería este que está acá. Deben percatarse que estoy lanzando los balances con estas líneas verdes. Entonces lo que pertenece a ese balance es lo que entra y salga, en este caso, de esa línea punteada verde. Entonces voy a lanzar un balance al evaporador. También voy a lanzar un balance al cristalizador, que en este caso sería algo así. Voy a lanzarle un balance al cristalizador y voy a lanzar un balance global. Debemos recordar que las corrientes, las composiciones o los flujos que están involucrados con un balance son los que transponen esa línea punteada que yo estoy lanzando. En este caso, para lo que es el balance global, utilicé una línea punteada roja. Entonces tengo 4 balances, aparte del balance total, por supuesto. Entonces voy a hacer el análisis de grado de libertad para esos balances. Empezando por el mezclador, voy a contar los flujos que hay involucrados en el mezclador.
en este caso yo cuento algo que yo llamo flujos principales, que son como los flujos totales, que serían F1, F2 y F6. Entonces tendríamos tres flujos en el mezclador. Las composiciones independientes. Debo recordar que una composición es independiente cuando no depende de otra, aunque parece redundante esto, ¿no? Pero en este caso, en la línea número 1 tengo X1K. X1A no es independiente porque una vez que yo tengo X1K, tengo X1A también. Entonces tengo una composición independiente en F1. Tengo X2K, tengo una composición independiente en F2. Y tengo X6K, entonces tengo una composición independiente en F6. Quiere decir que tengo tres composiciones independientes, las sumo y obtengo la variable. En este caso tendría 6 variables. Los flujos conocidos. No conozco ni F1, ni F2, ni F6. Por lo tanto, no conozco ningún flujo. Composiciones independientes conocidas. Conozco X1K y conozco X6K. Por lo tanto, conozco dos composiciones independientes. Balances independientes. Para ello cuento el número de compuestos que están involucrados en ese balance. En este caso tengo sulfato de potasio y agua. Tengo dos compuestos, por lo tanto tengo dos balances independientes. Relaciones adicionales. No tengo ninguna relación adicional porque aunque tengo esta que está entre F3 y F2, debo recordar que para que pertenezca al balance, las líneas con las cuales está involucrada deben pertenecer al balance. Entonces esta relación adicional, bien sea que esté involucrada con F2 que pertenece al balance, pero F3 no pertenece a ese balance, por lo tanto no puedo contar eso como una relación adicional para el mezclador, así que sería 0. Sumo esto y obtengo 4 ecuaciones independientes. A la variable que es 6 le quito las ecuaciones independientes que son 4 y obtengo grados de libertad que son 2. Voy hacia el evaporador. En el evaporador tengo 3 flujos, F2, F3 y F4. Entonces sería 3. Composiciones independientes. Tengo una que es X2K en F2 y tengo una que es X4K en F4. Entonces tendría dos composiciones independientes. Si las sumo tengo 5 variables. Debo recordar que aunque tengo la fracción másica de agua en la línea número 3, esa fracción másica no es independiente porque el agua es el único compuesto que está allí. Entonces tendría 5 variables. Flujos conocidos. F3 lo conozco, bien sea para pregunta B o C. Quiere decir que tengo un flujo conocido. Composiciones independientes conocidas. Ni conozco X2K ni conozco X4K. Por lo tanto, no tengo composiciones independientes conocidas. Balances independientes. Tengo dos compuestos involucrados en el balance, que son nuevamente el sulfato de potasio y agua. Por lo tanto, tengo dos balances independientes. Relaciones adicionales. Aquí sí tengo una relación adicional, que sería esta, que es F3 relacionada con F2. Tanto F2 como F3 pertenecen al balance del evaporador, por eso esa relación adicional sí es para el evaporador. Entonces, sumo esto y obtengo 4. A la variable que son 5 le quito la ecuación independiente que son 4 y obtengo un grado de libertad. Para el cristalizador, tengo 3 líneas o 3 flujos, F4, F5 y F6. Entonces tendría 3 flujos. Composiciones independientes. Tengo X4K en F4, X5K en F5 y X6K en F6, o sea que tengo 3 composiciones independientes. La sumo y obtengo un número variable que sería 6. Flujo conocido, no conozco ningún flujo. Composición independiente conocida, sí, conozco X5K y X6K. O sea que tengo dos composiciones independientes conocidas. Balances independientes, nuevamente tengo dos, porque tengo dos compuestos involucrados que son sulfato de potasio y agua. Relaciones adicionales, no tengo ninguna. Entonces hago la suma y obtengo 4 ecuaciones independientes. A la variable que son 6 le quito las ecuaciones independientes que son 4 y obtengo 2 grados de libertad para el cristalizador. Para el balance global, debo recordar que el balance global es esta línea punteada roja, entonces las corrientes que pertenecen a esa línea son las que entran y salen de ella. Eso quiere decir que tengo F1, F3 y F5, tengo 3 flujos, de los cuales tienen composiciones independientes F1 y F5. En F1 tengo X1K y en F5 tengo X5K. Por lo tanto, tengo dos composiciones independientes. Lo sumo y obtengo la variable que serían 5. Flujo conocido, sí. Bien sea para pregunta B o C, voy a conocer el valor de F3. Composición independiente conocida. Tengo X1K en F1 y X5K en F5. Por lo tanto, tengo dos composiciones independientes conocidas. Balances independientes. Nuevamente tengo dos porque tengo dos compuestos involucrados que son agua y sulfato de potasio. Entonces tengo dos balances independientes. No tengo relaciones adicionales en este caso porque aunque tengo F3, F2 no pertenece al balance global. Por lo tanto no tengo relaciones adicionales. Sumo y obtengo las ecuaciones independientes que serían 5.
A la variable le quito esas ecuaciones independientes y obtengo los grados de libertad, que serían 0. Ahora, para contar el total, tengo 6 flujos en total. Composiciones independientes, tengo una en F1, una en F2, una en F4, una en F5 y una en F6. Si la sumo, me van a dar 5 composiciones independientes. Entonces voy a sumar los flujos y las composiciones independientes y obtengo 11 variables. Flujo conocido, tengo uno solo, que definitivamente va a ser F3, bien sea para pregunta B o C. Composiciones independientes conocidas, tengo X1K, tengo X5K y tengo X6K. Tengo 3 composiciones independientes conocidas. Balances independientes. Debo recordar que los balances independientes yo voy a sumar todos excepto el balance global, es decir, voy a sumar esto como balance independiente. Los balances globales no son independientes porque ellos son a partir del mezclador, evaporador y cristalizador. Al sumar estos voy a obtener 6. Entonces tendría 6 balances independientes. Una relación adicional. Y entonces sumo todo y obtengo lo que serían las ecuaciones independientes, que me va a dar 11. A los variables le quito estas ecuaciones independientes y obtengo 0. Y así tendría que los grados de libertad totales van a ser 0 y los grados de libertad para el balance global también me van a dar 0. Que los grados de libertad totales den 0 quiere decir que el problema tiene solución por completo. Es decir, que puedo determinar todos los flujos y todas las composiciones. Y que el balance global de 0 está sugiriendo que debo empezar por el balance global. Es decir, empezar por aquí, porque puedo obtener todo lo que yo desee del balance global. Quiere decir que puedo obtener F1, F3 y F5, por ejemplo, del balance global. Las composiciones no, porque ya las tengo, o sea que no tendría que buscarlas, pero voy a empezar por el balance global. Y esto sería todo lo que compete al análisis de grados de libertad. En la siguiente parte voy a realizar los balances y, como les dije, voy a hablar de ese factor de escala que va a ser base pedida entre base calculada y que se utiliza para no volver a realizar todos los cálculos, sino simplemente llevarlos al valor que deben tener cuando un flujo corriente cambia de valor o se toma un nuevo valor. Entonces, hasta aquí la parte de análisis de grados de libertad. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.